Hola a todos y todas, mi nombre es Dayana Guzmán, yo soy integrante del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. El desafío de la educación inclusiva todavía es muy grande para Chile. Pensar en aulas que reciban a todos y a todas en su diversidad es una meta que todavía es difícil de abordar porque requiere muchos elementos. Por un lado, la formación docente. Han habido modificaciones en la formación curricular de las personas que van a enseñar a nuestros niños y niñas. Sin embargo, la especialización en temas de, por ejemplo, planificaciones diversificadas u otras herramientas que permitan atender la diversidad al interior del aula todavía es muy débil. Otro elemento tiene que ver con los recursos disponibles para las escuelas. Los profesionales de otras disciplinas que puedan apoyar el proceso educativo todavía son muy pocos en las escuelas. Son solo algunos los que tienen estos proyectos de integración, los que usualmente tienen apoyos, por ejemplo, de educadores diferenciales o de psicólogos o profesionales en el fondo que puedan dar apoyos complementarios al proceso de aprendizaje de los niños y niñas. Los materiales también son un desafío. Pensar, por ejemplo, en tener plantillas en braille para que puedan asistir a las aulas en niños con dificultades visuales. Hoy día también es un desafío. Entonces, hablar de educación inclusiva en Chile con todo lo que significa ello para dar una atención integral a la diversidad que en ella se presente, requiere todavía de muchos esfuerzos estatales, sin perjuicio de que a nivel normativo y a nivel de recursos fiscales se han ido generando avances importantes que trazan una línea y una intención del Estado por avanzar en estas materias. La preocupación de los Estados en materia de educación inclusiva no solo tiene que ver con la generación de cuerpos normativos que rijan el actuar de las escuelas y de las instituciones que las supervisan. También tiene que ver con la creación de institucionalidad que dé soporte justamente a las escuelas, que les brinden los apoyos necesarios para poder realizar los procesos educativos acordes a los principios de la educación inclusiva, la formación de docentes, la generación de fiscalizaciones también cuando las cosas no andan bien y, por cierto, la disposición de recursos. Pero adicionalmente, una tarea relevante que deben realizar los estados es el monitoreo. Y en eso hay una falencia generalizada en materia de educación inclusiva. Si bien tanto la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han realizado esfuerzos por proponer indicadores para el monitoreo de los derechos humanos en los países, tanto de la región como a nivel mundial, esos indicadores tienen más relación con otros derechos. En algunos casos abordan el derecho a la educación de una manera más genérica o abordan el derecho a la igualdad y no discriminación, que son elementos que se conectan con la educación inclusiva. Pero indicadores propiamente tal en materia de educación inclusiva no tengo registros de que existan. Y eso me parece que es una falencia y un desafío que los estados de toda la región deben emprender.
no solamente para monitorear lo que señala la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, sino que en particular para propender a que los sistemas educativos efectivamente sean inclusivos y en cada una de las aulas pueda ser atendida en base a las necesidades que cada uno y cada una requieran de forma completa y de forma adecuada. Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile se han desarrollado diversos análisis y generación de propuestas en torno a la educación en general. La educación inclusiva ha sido un tema que todavía es muy incipiente dentro de nuestras líneas de trabajo. Sin perjuicio de ello, se han hecho, por ejemplo, informes sobre el derecho a la educación en nuestros informes anuales. El Instituto lleva operando desde el año 2010 y en cada uno de sus informes anuales ha sido abordado el derecho a la educación y cuáles son los elementos tanto estructurales, normativos, presupuestarios, institucionales, pero también el desarrollo de políticas públicas que promueven el derecho a la educación en toda su complejidad. Y dentro de ello, por cierto, la atención a la diversidad y la no discriminación. Adicionalmente a eso, se ha desarrollado el seguimiento a proyectos legislativos, a iniciativas, a proyectos de ley que en los últimos años, los últimos 2 años, han buscado reformar nuevamente el sistema educativo chileno. Y ahí la posición del Instituto ha sido recordarle al Parlamento en su tramitación cuáles son los estándares en materia de derechos humanos y en particular en derecho a la educación, para que justamente en la escuela quepan todos y todas y nadie sea discriminado en razón de ninguna causal, ni siquiera aquella relacionada con la discapacidad.